Saludos queridos estudiantes, hoy día en Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica vamos a tratar un tema bastante interesante sobre si podríamos estar siendo autoritarios sin darnos cuenta. Qué interesante, ¿no? Vamos a deliberar sobre eso. Es un tema importante que podemos comenzar a considerar nosotros, así que, bueno, vamos a ir avanzando. Así que te pido que conmigo, pues, avancemos en este tema, ¿sí? Vamos a contar una historia. ¿Estás siendo democrático? Julieta es la delegada del aula de segundo A. Fue elegida porque es la capitana de vóley y es popular por eso. Tus ideas para la kermés del colegio no me gustan, le dice. Y como soy la delegada del salón, yo decido. Mejor ya no participes. Julieta, ¿por qué no escuchamos las ideas y propuestas de quienes quieren opinar y luego entre todos decidimos cuáles preferimos? Ustedes están de acuerdo conmigo, ¿verdad? Confíen en mí para yo decidir. Igual que cuando estamos en la cancha, recuerden que soy su capitana. ¿Crees que el comportamiento de Julieta puede justificarse de algún modo? ¿Por qué creerías eso? ¿Por qué crees que estaría bien? O, bueno, si es que así lo pienses. Si no lo piensas así, también fundamentamelo. ¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar de la compañera de Julieta cuando recibió sus críticas al inicio de la historia? ¿Te quedarías así tranquila? ¿Te quedarías callada o algo podrías estar diciéndole? ¿Crees que actitudes como las de Julieta afectan la convivencia en tu institución muy educativa, por ejemplo? ¿Por qué crees que esto pudiese suceder? Lo que pasa es que el autoritarismo es un problema y un desafío al mismo tiempo para la convivencia. El autoritarismo podemos nosotros definir como una forma en la que una persona, una sociedad o un grupo ejerce autoridad sobre otro grupo o sobre otras personas sin contar en cuenta los derechos que puedan tener estas personas para tomar algún tipo de decisión. El autoritarismo, bueno, tiene 4 características importantes que vamos a tratar de analizarlas ahora. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver el poder o la búsqueda de poder con el autoritarismo? Tiene mucho que ver, porque cuando una persona está buscando el poder, actúa de una manera en la cual no afecta de repente absolutamente a nadie, pero posteriormente que asume el poder, realmente abusa de repente de él. Transgrede derechos y normas. ¿Cuáles las traje? Todos los derechos que están en la Constitución, en los cuales se habla sobre los derechos de igualdad. ¿Por qué es un problema de convivencia? Porque obviamente todos convivimos permanentemente y no podemos estar pendientes de casos como estos que generen un daño en todas las personas en la forma en la que nosotros vamos a vivir. Nadie tiene por qué asumir ningún tipo de dominio o querer creer que puede actuar por encima de todas las demás personas. ¿Solo los líderes y los gobernantes pueden ser autoritarios? No es así. Las personas, aún no teniendo algún tipo de autoridad, podrían actuar de una forma autoritaria. Por eso es necesario que nosotros trabajemos con ello. Ser autoritario es ejercer de manera abusiva la autoridad que nosotros podríamos tener. No aceptar ideas de otra persona e imponer totalmente nuestra voluntad sobre los demás, sin considerar alguna opinión que los otros pudiesen tener, importándonos muy pocos si es que eso les afecta o no les afecta, ¿no? En el Perú nosotros tenemos una democracia imperfecta y eso lo dice el diario en la Unidad de Inteligencia Económica de Estados Unidos, donde se ubicó al Perú en una categoría muy baja de participación y cultura política, donde de la calificación del 1 al 10 nosotros obtuvimos el 6.54 respecto a lo que sería democracia para nosotros. ¿Y por qué? Porque la democracia incluye varios conceptos más que vamos a tratar de nosotros conversar ahora a continuación. La democracia es lo opuesto al autoritarismo. No puede existir autoritarismo donde hay democracia y viceversa. Donde hay democracia, donde hay autoritarismo, definitivamente no hay democracia. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta.
Hay 4 dimensiones de lo que sería la actitud democrática de una persona. Por ejemplo, la primera sería respetar las libertades individuales y la búsqueda del bien común. Eso quiere decir que yo, cada vez que alguien necesite algún tipo de entendimiento, de libertad, y yo se la permito, entonces estoy en una primera dimensión de lo que sería, en este caso, la democracia. Segundo caso que sucede que la democracia va evolucionando es cuando se respetan los derechos de todas las personas, de las reglas, de las normas que promueven dicho respeto, como las construcciones que tenemos, como la Constitución, las declaraciones de derechos humanos, etc. Una tercera etapa es cuando se tiene la capacidad de dialogar. Tú puedes tener normas así, pero permites que las otras partes puedan dar sus ideas. Y por último, que a través del diálogo desarrolles una opinión propia frente a las situaciones de conflicto que puedas tener. Entonces, si tienes estas 4 etapas, vas a poder decir que realmente tú tienes acceso a una democracia plena. ¿Cómo pensar que nos puede ayudar? ¿Qué es lo que nos puede ayudar a ser más democrático? Bueno, expresar ideas, el decir lo que tú piensas, el presentar opiniones sobre diferentes tipos de problemas sociales que nos puedan afectar, nos pueden servir como instrumento frente al autoritarismo. Entonces, dar nuestras opiniones sería muy, muy importante. Y yo te quería mostrar esta imagen porque me he recordado al momento de hablar sobre este tema del autoritarismo, sobre una lectura de Exupéry que nos hablaba, que nos contaba en su historia del Principito sobre la existencia de un rey en un planeta. El rey mandaba a todos porque no tenía nadie a quien mandar, pues no había ninguna persona, pero él decía que él mandaba, pues sobre todos los que estaban en su reino, que era su planeta. Y entonces eso nos hace acordar cómo es que muchas personas que asumen el poder son autoritarios en decidir sobre cualquier otra persona y no escuchan absolutamente a nadie porque ellos son la autoridad, es que ellos son el máximo poder que van a encontrar y por eso pues actúan de esta manera, creyendo que tienen la razón o el poder, que en algún momento lo pueden tener, ¿no? Lo han tenido en el caso de los reyes, pero en otros casos a veces el autoritarismo se lo asumen una persona, él mismo, ¿no? O ella misma. Te voy a dejar este cuento que es el de Alicia en el País de las Maravillas, que fue escrito por Lewis Carroll y que hay muchas metáforas y simbolismos sobre el tema de ser autoritario en la época inglesa, pues, ¿no? Porque él mostraba, por ejemplo, a esta reina, la reina Isabel, como tan grotesca como la reina roja. Entonces a la reina Victoria, y representaba mucho el absolutismo monárquico. De alguna forma disimulada, en este fragmento nos habla de ello, ¿no? Muy bien, vamos a ver este fragmento donde habla, que te voy a dejar para que lo puedas leer, para que puedas trabajar esta actividad. También te voy a pedir que vuelvas a leer la historia presentada al comienzo y contestes algunas preguntas. Y sobre lo que tenemos acá, claro, estas 6 preguntas: hubo búsqueda del bien común, se respetó la libertad de los demás, se logró desarrollar una opinión propia con base a buenos argumentos, se alcanzó a dialogar o intercambiar ideas para construir algo positivo, y por último, ¿se puede ser democrático y autoritario a la vez? Preguntas que ya la contestamos durante esta sesión de clase.